Me confirman que estoy en vivo. Una disculpa, no estoy viendo yo la conexión, pero ya me confirmaron que se está viendo. Entonces, buenos días, 11 de mayo, totalmente en vivo, 11:35 de Mazatlán, 12:35 del centro de México, 8:35 de España. Qué gusto coincidir nuevamente en Time to Feel, agradeciendo siempre a Pretzi Yasnie, a RH Saludable, claro, a nuestro principal promotor, Aptitude Magazine y Aptitude News, con nuestra amiga Tichi, y a la Asociación de Empresarios del Entretenimiento en México, de mi querido amigo Erasmo Hernández, que no sé en qué parte del mundo anda hoy, pero espero que pronto se reporte, ¿sí? Ahorita también les vamos a pedir a los que ya están, como hay 3 ligas activas, que me ayuden a compartir la liga activa, que es esta última. Las otras ahorita vamos a tratar como en el avión, andando y arreglando y reparando. Pero es un programa que para mí me costó trabajo, primero, crearlo en mi mente loca. Porque yo quería algo donde me inspiraba la inocencia del Día del Niño. Bueno, aunque si vemos las celebraciones que se hacen de inocentes, tienen muy poco ya en algunos, ¿sí? Luego, el Día de la Madre, que fue ayer en México, hoy lo están celebrando en varios países del mundo también. eh, y toda esa responsabilidad que se le otorga a la madre en todo lo que es la formación, y más si hablamos de apego y crianza positiva, pues casi estamos diciendo que lo que haga la madre en los primeros meses o te ayuda o te da en la madre, ¿sí? Así totalmente. Luego viene el día 15, celebramos el Día del Maestro, la cada vez más quemada por burnout, profesión del maestro. Una profesión que en muchos países, sobre todo los más desarrollados, es casi otorgada como distintivo de honorabilidad. En otros países, ahora ser maestro es una responsabilidad tremenda, porque además de aguantar a esos pequeños niños educados, ¿sí? O no educados, formados con hábitos no tan hábitos sanos, y que hasta por todo nos demanden. Vean cómo cambiaron las leyes. Si ustedes ven la ley, en Nuevo León acaba de cambiar la ley, y dices tú qué seguro de vida y qué chaleco blindado para dar clases, una gran responsabilidad. Y por último, el día de nuestros queridos estudiantes, esos chavos de secundaria, preparatoria, que con toda la ilusión del mundo quieren tener éxito, pero nos vamos a preguntar la formación. Y para eso tenía que buscar a 2 personas que nos vincularan con el mundo de la educación, con el mundo de la educación desde el principio. También en el previo tuvimos que recordar nuestra infancia, ¿sí? Con lo bueno y lo no tan bueno, ¿sí? Con lo que construye y con lo que te desafía. Entonces, este programa para mí, además que son 2 amigas queridas, admiradas, tiene un significado: el desafío de la crianza positiva. Entendiendo como crianza todo lo que tiene que ver con el apego, todo lo que tiene que ver con el trauma, todo lo que tiene que ver con una sociedad hiperactivada. Y para ello voy a presentar primero a alguien a quien admiro mucho, que hemos coincidido mucho tiempo ya en el mundo de la educación y que está desde Guadalajara hoy. Noemí, que te conozca este público, por favor, preséntate, por favor. Gracias, buenos días, para los que están en Pacífico, buenas tardes para otras partes, ¿no? Del país y del mundo. Gracias por la invitación, Oscar, me da muchísimo gusto estar el día de hoy aquí, también coincidir con Maru, que también tengo años ya que la conozco. ¿Quién es Noemí? Bueno, soy una mujer que ya tiene más de 50 y tantos años, ya estoy cerca de los 60, me emociona llegar a esa edad, la verdad. Em, Me gusta mucho aprender, me gusta mucho leer. Desde muy pequeñita
como mi vista nunca me ayudó mucho para la coordinación de movimientos y todo, me caía mucho, me sigo cayendo bastante. Me fui mucho por todo el tema de la lectura, de observar, de ver. Me encantan los deportes, me encantan verlos, analizarlos, etcétera. Me hubiera gustado ser mejor en algún deporte en lo particular, porque la verdad me gustaban tanto, pero nunca destaqué mucho, ¿no? Am, mejor dicho, soy la segunda de cuatro hermanas y siempre digo como que la segunda. Tengo una hermana mayor, luego estoy yo y luego tengo unas hermanas que son cuartas, ¿no? Entonces, somos cuatro hermanas criadas, la verdad, y yo lo voy a decir desde mí, porque creo que los padres no son los mismos cuando educan al primer hijo que al segundo, que al tercero, etcétera, ¿no? Los padres que yo tuve fueron unos padres muy trabajadores que con mucho esfuerzo salieron adelante y que eso yo siempre lo vi. Entonces, me dejaron una gran escuela, y la verdad, un trabajo de muy buena comunicación, ¿verdad? De una muy buena comunicación con ellos, como todos padres, con sus cuestiones, con sus situaciones, pero la verdad yo siempre me sentí muy amada, muy querida, protegida y que no me faltaron las cosas que yo necesitaba en ese momento, ¿no? Entonces, al día de hoy soy una mujer que me encanta observar el desarrollo de las personas, la lectura, la naturaleza. Me encanta salir a caminar, me encanta salir a observar los paisajes. Esos se quedan en mi memoria siempre, ¿verdad? Esas soy yo. Y eres una persona también muy enfocada, ¿no, Noemí? Vas por un objetivo y una disciplina y una perseverancia. Sí, eso creo que lo heredé de ambos, más de mi papá que de mi mamá. Esta cuestión del hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, que es lo que más se ve en ciertos momentos, ¿no? Pero sí, siempre me ha gustado más la parte de estructura, me encantan las ciencias, las matemáticas, etcétera, ¿no? Pero también disfruto mucho el arte. Entonces, sí, hay una combinación muy interesante ahí. Sí, y el deporte, el béisbol, nomás que ahí no le vamos al mismo equipo, pero nos gusta el mismo deporte, ¿sí? Porque al final le sale lo yankee, ¿sí? Y lo yaqui, ¿estamos de acuerdo? Ah, así es. Muy bien. Pero tengo otra amiga invitada que ustedes ya conocen, allá hace un rato se presentó con nosotros, pero ahora viene casi como postulante un doctorado de ética y no sé cuántas cosas, que le agradezco a Maru, que mañana presenta y aún así está aquí. Yo creo que es para sacar el foie de todo el estrés que te genera. Maru, Claro. preséntate con nuestro público, por favor. Muchas gracias, Oscar, y un gusto también coincidir con Noemí. Pues yo soy Maru Castillo. Eh, Ahorita escuchando a Noemí pensaba, qué increíble nuestras generaciones. Yo vengo de una familia de 7 hermanas y un varón, en la cual pues nuestro hermano muy querido pues es de los mayores. Afortunadamente, y digo afortunadamente, fui la penúltima de todas mis hermanas y eso pues nos llevó también por caminos diversos entre nuestras familias. Hay varias generaciones que así lo podemos perfilar. Obviamente, pues madre de familia, tengo 3 adorables hijos y con ello una carrera profesional que siempre he tenido que hacer la combinación entre madre de familia, hermana y sobre todo, pues lo que es mi profesión que amo y que me encanta estar dedicada a todos los aspectos de la educación. Me considero una persona, pues para los que me conocen, muy amiguera. Soy de verdad que no puedo ni mantenerme a veces callada conmigo misma. Siempre me gusta reflexionar, visualizar, presentar opciones, ideas y dar empuje a algo que posiblemente para muchos de nosotros pudiera presentar barreras. Para mí son aprendizajes y para mí son formas que tengo que buscar y explorar cómo las puedo hacer mejor. En mi vida he tenido muchos cambios, creo que de toda mi familia es la que más cambios ha tenido en cuestiones de trabajo, estar en permanencia, vivir en otros países.
Y eso también me ha dejado una enseñanza sobre la importancia de la comunicación. En el momento en que tú pierdes contacto con todas esas amistades que has ido generando en el transcurso de tu vida, si no llegas de perdido a saber o a mandarle un hola o cómo estás o una felicitación, creo que ahí también perdemos parte de nuestra conexión y de la importancia de seguirse apoyando. Pues este es Maru, Oscar, y sí, mañana tengo un gran reto de presentar parte de la tesis doctoral y creo, y no es verdad, así como que estos nervios, como bien dices, ayuda a despejarse un poco de la mente y a seguir avanzando. Gracias. No, gracias a ustedes por aceptar. Pues vamos a entrar, hablábamos del Día del Niño. Vamos a recordar, Noemí, esa infancia. Tú que eres coach ontológico, que también estás certificada, que hiciste la maestría en liderazgo positivo, que hoy que hablamos de constructos de bienestar, ¿qué recuerdos dejan esos padres y una familia vinculada a la educación, donde mies a la niña? ¿Qué te dejaron? La verdad, cuando me puse a reflexionar en esos momentos, ¿no? Yo recuerdo mucho, ¿no? Que mi papá toda su vida fue maestro. Él a los 18 años ya era maestro. Estudió en la normal, en Sonora, etcétera, y a sus 18 años era maestro y nos enseñaba fotos de sus primeros grupos en primaria. Eran como 60 niños en un solo salón, más de 60, y él como profesor a sus 18 años, ¿no? Y yo así crecí, ¿no? Viéndolo, que se iba muy temprano a dar clases en un colegio de monjas primero, y después se iba a dar clases en una escuela pública más tarde, y después se iba a la escuela nocturna a dar clases en la noche. Eh, y esa parte, creo que de que estaba muy pequeña me marcó, ¿no? El decir, no importaban a qué hora se acostaba, qué hacía o no hacía, él se iba a trabajar al día siguiente, ¿no? Y mis primeros recuerdos también con mi mamá es que nosotros no fuimos al kinder. Mi mamá nos enseñó, creo que fue mi primera maestra como tal, en esta que hablamos de crianza. eh, yo creo que ella de una manera muy empírica, buscó desde sus fortalezas cómo hacer las cosas mejor, y yo recuerdo que nos ponía en una entrada de la casa, en el porchecito con un pizarrón de esos verdes con gis, y nos ponía ella a dar clases. Cuando entramos a la primaria, porque yo entré junto con mi hermana iba y yo me pegué con ella, eh, ya teníamos una noción muy importante de conocimientos, y esos fueron transmitidos por mi mamá. Entonces, en esta parte de cómo estructurar lo que yo viví, yo decía, me gusta tanto ir a la escuela, que se fue mi hermana y yo lloraba porque me quería ir con ella, aunque a mí no me tocaba ir todavía, yo tenía un año menos. Y esa parte siempre me gustó. Y aparte, mi mamá tenía un hermano que también era maestro y una hermana, o sea, mi mamá era la hermana mayor, y sus dos hermanos siguientes, una mujer y un hombre, también eran maestros. Entonces, como que cuando hablaban y discutían en casa cosas, pues yo oía mucho esos temas, ¿no? Eh, el ver cómo se trabajaban esas cosas, la verdad, a mí me gustó siempre, e incluso cuando yo decidí estudiar algo, yo decía, yo no quiero ser maestra. A mí se me hacía muy difícil ser profesor, se me hacía muy difícil, algo que yo decía, ¿cómo lo voy a hacer? Yo preferí tener una profesión en ese momento, y me decía mi papá, ¿por qué no quieres ser maestra? Porque no quiero, se me hace muy difícil. Prefiero estudiar otra cosa, porque veía todo el tiempo que se le dedicaba fuera de el revisar, el hacer exámenes, tareas. Entonces, creo que eso me marcó bastante. Y en el momento de estas partes de cómo uno nace como niño, que hay cosas que de manera genética a lo mejor ya uno tiene, ciertas fortalezas o competencias. Me gustaban mucho las matemáticas, me gustaban mucho ciertas cosas, pero recuerdo que en segundo, tercer año yo no era disciplinada, no tenía hábitos de estudio, y quien me los forjó fue mi mamá. Se sentaba conmigo a un lado y me decía, de aquí no te levantas hasta que tú tengas ya tu tarea terminada, y me ponía límites.
Y yo quería voltear a ver la televisión y recuerdo, me regresaba la cara y decía, tú tienes que hacer tu tarea primero si quieres hacer lo demás después. En este tema que hablamos de crianza y cómo lo vamos vinculando con la disciplina, con la educación y lo que va formando un ser humano, creo que esa parte a mí me marcó mucho. Ese tema de la disciplina, de decir, primero terminas tus responsabilidades y después haces lo que tú quieras hacer, de jugar, de salir a jugar, de hacer otras cosas, de leer, de verla. Y a mí me encantaba ver la televisión, ver los deportes, ver otras cosas. Entonces, en esa parte, creo que fue donde me quedó muy marcado entre el segundo y tercer año de primaria, ¿no? El decir, tengo que hacer esto si quiero hacer otro después. Y ya después se me fue quedando ese hábito, ¿no? Y sí, tuve un padre muy exigente que también me decía, tu responsabilidad es estudiar. Como, ¿por qué no? Como, ¿por qué vas a traer un 8 un 7? O sea, tu responsabilidad es estudiar. Y si tienes la capacidad de hacerlo, siempre da lo mejor de ti, ¿no? Entonces, eso es lo que viví como niña y creo que en esa parte estructurada de disciplina, de perseverancia, me marcó. Y a la vuelta de estar como profesionista, yo decía, bueno, hay cosas que tengo que resolver primero, no voy a caer en decir lo hago después, y creo que esa parte siempre me ha marcado y a veces eso me ha traído problemas también. Me dice, no puedes dejar nada para después. Yo, es que lo tengo que hacer ya, ¿para qué lo postergo? Si sé que lo tengo que hacer. Entonces, esa parte como que siempre me quedó muy marcada y cuando estuve en la certificación de coaching, pues me enfrentó a ciertos apegos, cuestiones que uno trae del pasado y empecé a entender por qué ciertas cosas me pasaban o por qué ciertos comportamientos. Y dije, ok, y sí fue algo muy complejo en ese momento. La mendiga cocina, como le llamábamos en Sí, el la coaching, ¿te cocina y acuerdas? Para los que están, haces una actividad o algo y luego dices, vas a cocinar y empiezas a trabajar como en la cocina, los ingredientes para formar, pero cada cocina, no crean, había unos platos muy agridulces. Pero fíjate, eh, volviendo y para la certeza de la gente que nos escucha, ¿sí? Cuidado. Cuando hablamos de crianza positiva, Noemí ya lo está marcando. Hay una disciplina. Mi querida Yosinia, sobreviviente del IMSS, ya lo colocó ahí. El deber y luego el placer. Hoy parece que todo es placer. Vamos a ir viendo más adelante. Y además, estas tres personitas echaron la teoría del apego, la teoría de la construcción, la teoría de las nuevas formas de establecimiento de límites. No creen que nomás estamos hablando de una responsabilidad como formadores, porque es una gran responsabilidad. Y ahí Maru, como Maru trabaja toda la parte de adultos, las máster, maestrías, está diseñando todo, más aparte como nos gusta seguir aprendiendo, diría alguien, complicarte la vida, no, seguir aprendiendo, ¿qué hacemos? Pues estamos viendo los nuevos formatos, porque esos niños, como hablaba Noemí, luego llegan a ser profesionistas. Y sí, nos traen mucho problema, pregúntenme cuántas veces hablo con Chagua, mi mamá, como digo yo, y le digo, me hubieras hecho tantito menos responsable. Pero hoy, estudiando todas estas teorías, yo me la creí, yo me hice. Y es el cambio que decía Noemí en coaching. A ver, espérate. Tu mamá y tu papá te dijeron, pero tú tomaste decisiones. Maru, ¿qué decisiones hoy que tú ya vas por un doctorado, te has metido a hablar de la ética tan importante en estos días? Veías de que como niña tomó tu mamá y a lo mejor de una manera empírica que hoy construyen bienestar. Fíjate que eh, preparándome para el programa, porque sí, nos dejaste ahí unas cuestiones muy interesantes para poder ampliar este diálogo, lancé la pregunta en el chat de todas mis hermanas. Oigan, ¿recuerdan ese momento específico de mi mamá donde el día de hoy ha hecho las personas que somos? No, 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 yo creo que ha sido uno de los momentos más memorables que hemos tenido a través de WhatsApp, porque salieron obviamente parte de la historia. Pero hay una que sí les quiero platicar.
la administración del tiempo para una familia que es completamente numerosa, al día de hoy me queda muy claro que si no estaba la comida a la 1 de la tarde, no llegábamos a la primaria. Y eso que la primaria estaba a 2 cuadritas de la casa. Entonces, muchas veces recordamos entre mis hermanas y yo el apuro de coman, coman, pero esto estaba caliente. Imagínense tratar de alimentar a todas para que corranle a la primaria. Era un punto tan importante como también de repente saber que mi mamá formaba parte de la presidencia de los padres de familia. Y al día de hoy me sigo preguntando en qué momento encontraba ese tiempo para todavía solucionar situaciones de la escuela. Pero como ella bien lo dijo una vez y que en paz descanse, es que si yo no arreglo el patio donde todos ustedes juegan, nadie lo va a hacer. Y eso siempre lo tuve y lo he tenido muy grabado. Si yo no arreglo una situación en la cual yo veo que me causa conflicto, pues nadie va a llegar a solucionarte. Y eso recuerdo y da paso a otra memoria que salió de repente. No se pueden imaginar todos los hermanos, todas las hermanas ensayando para ir en diciembre a hacer una posada al asilo del anciano que justamente estaba enfrente de la primaria. Mamá, es que no quiero ir, tienes que ir, es un papel, te estoy dando la conducción del evento, tú tienes que cantar, tú tienes que bailar. Y recuerdo mucho ese momento tan especial porque los adultos mayores, cuando íbamos a hacer el show de las Castillo, nos aplaudían y hasta nos preguntaban que cuándo dábamos la otra función. Entonces, eso al día de hoy pienso organización, los disfraces y un ensayo previo que invariablemente todas teníamos que estar presentes porque todas dependíamos de la buena función que fuéramos a dar, ¿no? Creo que eso, si yo lo paso al día de hoy, pues es un manejo de equipo excelente que le nacía de forma muy natural, una administración de tiempo también por demás impactante porque así eran todas sus acciones de día a día y creo que la parte fundamental para lo que somos el día de hoy es precisamente no olvides a tu entorno, revisa las necesidades de lo que exige la sociedad y proporciona, aunque sea un pequeño tiempo, para ayudar a los demás. Qué importante. Ah, ya no sé qué día vivo, creo que fue el jueves, dimos la bienvenida a los nuevos estudiantes de un posgrado. Y algo, una generación muy joven, porque también tenemos el reto de la diversidad generacional. Y ahorita no queremos sonar los tres como que los tiempos de antes fueron mejores. No. Hace rato hablábamos de cuando se asustaban de que Elvis movía las caderas y todo pecador y todo, y cómo el mundo tiene que evolucionar. Y no vamos a detener el cambio, pero sí tenemos que hacer esas pausas conscientes para qué sí funciona y qué no funciona, que es de lo que versa la psicología positiva. Y algo que definitivamente tenemos que encontrar que está funcionando para el sesgo de positividad es algo que ustedes marcaron. Disciplina, organización, ¿sí? Una estructura mental para cumplir con compromisos y quizá venía esa chancla voladora. Yo no estoy a favor de la violencia. Venían esos castigos a lo mejor que en algún momento no lo logramos entender. Y hablábamos también que en la teoría de Bowlby, del apego positivo, marcan ese vínculo con la mamá y esa responsabilidad con la mamá en los primeros 2 años de vida para diagnosticar qué éxito o para predecir, se oye mejor, qué éxito puede tener una persona o no. Y donde esas sanciones hoy, ¿cómo las podemos marcar en límites positivos? Pero si a todo esto le agregamos esas joyas amorosas que nos mandan a posgrado, profesional y preparatoria, que es lo que más. Y ahora Skilling Center tiene un gran desafío. No hay una generación de hábitos positivos.
Y hábitos positivos no son que sean buenos o malos, que no generan bienestar. Esos son hábitos negativos. Hábitos que generan bienestar son positivos. Porque los chavos presentan ansiedad, estrés, todo. Y además te agrego, Noemí, la inteligencia artificial tan de moda. ¿Qué podemos hacer en esta parte cuando incorporamos ya la inteligencia artificial a todas las variables de la diversidad generacional? Donde hoy, pues sí, hablábamos de las leyes. Si yo le grito, me demandan. Hasta yo puedo demandar a mi papá porque me gritó, porque entonces hacemos sociedades de cristal. Pero además, esos chavos están invadidos por la inteligencia artificial y ahora no quieren leer, no quieren tomar un libro ni nada porque todo se lo consultan a un chat, ¿sí? Y el chat les resuelve todo en un minuto, pero no forma hábitos. ¿Qué desafío, tú que estás en preparatoria, qué desafíos observas tú? Sí, sin duda nuestras generaciones, digo, todo debe evolucionar y todo es cíclico, ¿verdad? Y bien decías, no todo lo que se vivió hace 50 años se puede estar viviendo ahorita, o hace 20 o hace 10. Incluso después de la pandemia vemos otro tipo de comportamientos y de situaciones, ¿no? En donde los jóvenes, o sea, es todo un reto observar a jóvenes que van llegando de secundaria a preparatoria o incluso los que entran a profesional, que entran con 18 años como promedio, más preocupados a veces por temas físicos de su identidad física que de lo que tienen adentro. O sea, qué tan importante puede ser. Y ese tema de validar sus emociones es algo que yo veo muy valioso. Entienden, a lo mejor yo no lo sentía cuando estaba mucho más chica, ¿no? Yo decía, es que, ¿qué siento en este momento que no puedo dormir igual? En aquel tiempo yo no sabía lo que era el estrés o no hablábamos de temas de ansiedad. No lo veíamos así, pero igual lo teníamos, ¿sí? Y ahora es mucho más identificable, mucho más validado por la sociedad el decir que tienes ciertas emociones, ciertos comportamientos o estás viviendo diferentes emociones, ¿no? La cuestión es cuando empiezas a dividir al ser humano que eres. Ese es el reto. Es decir, cómo estamos nosotros trabajando con jóvenes que entran a lo mejor del otro lado de la crianza donde es todo lo que tú sientas es válido, todo lo que tú hagas es válido y las consecuencias no importan. Ese es el tema. Veía hace poco en una película un adulto le estaba diciendo a la psicóloga, ¿no? Que por qué tenía que vivir esas consecuencias. Y dice, tú quieres tener, dice, tú quieres tener el derecho, dice, de no tener, de no vivir las consecuencias de tus actos. Y el adulto le dice, sí. Dice, estás pidiendo el derecho de un bebé. Un bebé, un menor de edad, un chiquito, es el que no sabe, no entiende muy bien las consecuencias de sus actos. Cuando ya estamos más grandes, esta estructura que nos permita desde la crianza el decir, sí, valido las emociones de mi hija, de mi hijo, valido lo que está pasando, pero también le tengo que mostrar que hay una ruta cuando cuando puedes vivir las consecuencias de tus decisiones. Y decisiones tan sencillas como decir, me baño o no me baño, me levanto temprano o no me levanto temprano, me quiero acostar muy tarde, porque llegan jóvenes a la preparatoria con un promedio de sueño de 5 horas, si bien nos va, llegan con muy poca cantidad, muy poca calidad de sueño. Entonces, ¿cómo queremos que esos jóvenes estén alertas, estén dispuestos? Entonces, al momento de poner esos límites, como padres de familia, se pueden llegar a sentir que son los malos, por así decir, es que yo quiero ser amiga o amigo de mi hijo, y no lo son. Son las personas y los seres en quien ellos deben de confiar cuando algo no está bien. El tema del apego, este apego seguro de decir, mi mamá o mi papá o quien esté conmigo en ese momento, confío en que está segura, seguro, en que sabe lo que está haciendo, por qué lo está haciendo, y no lo puedo manejar como yo quiera manejarlo. ¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva, ese es el reto. ¿Cómo buscamos a través de lo que hacemos nosotros desde la preparatoria
esta disciplina, esta estructura, y a veces es ir contracorriente un poco, porque posiblemente estos jóvenes no estén escuchándose a ellos mismos, ¿sí? Y ese es el principal temor que nos da luego, ¿sí? Fíjate, Noemí, vale la mano con el ejercicio que vimos de Mariam, donde nos decía cómo el establecimiento de límites claros genera seguridad y pareciera que el consecuentar no la genera, ¿sí? Investigaciones, ojo, no estamos hablando por hablar. En un estudio transversal de 17,000 jóvenes analizados, se observó que cuando no ponemos límites claros y que cambió mucho, todos estos estudios, debe de haber más, que es parte de los institutos, parte de lo que queremos hacer actualmente con estos conversatorios, era cuando la mamá no trabajaba, porque algunos los encontramos son de los 60, son de los 70. Entonces decía, estamos sentenciados a que estamos todos en la madre porque ahora pues papá y mamá trabajan y esos 2 primeros años estamos marcando o tenemos que buscar otros vínculos para asegurar esa parte de seguridad en un apego positivo. Y eso está en lo que marcaba Noemí, el establecimiento de límites. Pero también aquí viene luego lo otro, Maru. Ese chavo que va a prepa, luego a profesional, llega a una empresa. Y así como fue educado, y así como fue formado, quiere dirigir. Ahorita hablábamos que tu mamá te enseñó trabajo en equipo y se come a la una, porque es a la una, ¿sí? Porque tienes que cumplir. Llegan a las empresas y ahorita van a ver cuántas empresas y universidades nos acompañan en el programa, porque los vamos a saludar y algo no sucede bien. Y eso genera un pésimo clima organizacional, y hay un burnout. ¿Cómo hacerle, Maru? Porque, ¿cómo formarlos para que lleguen a la empresa o lleguen como empresarios? Hoy que muchos quieren un programa de emprendimiento y sean más sanas sus relaciones desde la seguridad. Creo que habría que tomar en cuenta ahorita, como lo hemos estado platicando, los enfoques en las cuales son las realidades para cada generación. Porque si bien lo comentábamos en un periodo que tuvimos de discusión, dentro de lo que veíamos como teoría Polivaguel, y que les comentaba, me había dado un punto de reflexión muy fuerte. Yo puedo traer a lo mejor un trauma generacional de origen, porque viene incluso, como su nombre lo dice, por generación, que si yo no lo tengo entendido, el por qué no lo puedo superar, pues difícilmente nosotros vamos a poder crear un buen escenario de desarrollo personal para esa persona. Ahora, ¿qué pasa con este proceso? Pues este proceso de desarrollo de habilidades, como hablar de la tolerancia, de la autorregulación y un punto muy importante que hemos detectado al día de hoy, pues precisamente son las aplicaciones éticas y cómo lo puedo yo llevar a cabo para un éxito de la persona y sobre todo cuando ya está en su área laboral, cuando ya está dentro de lo que es la empresa, dentro de su entorno, que va a forzar y a consolidar su propósito de vida. En esta parte de transición, si no tenemos el acompañamiento adecuado, si no tenemos programas de mentoría, porque no lo podemos hacer solo, que es parte de lo que se comenta en la teoría del hecho de que busca a la mejor a la persona adecuada, a la persona que te da el soporte para que te pueda ayudar a aprender a conciliar y entonces que se pueda liderar a los entornos a los cuales pues vamos a tener que tener ese tipo de respuesta, sobre todo cuando, y lo estamos viviendo ahorita, Oscar, cuando ya se vuelve multigeneracional, porque si nos vamos una etapa atrás, pues a lo mejor, ahorita que escuchaba yo a Noemí decir, es que mi papá desde los 18 años, y también me recordó que mi papá
Pues mi mamá, pues en una edad muy pequeña también ya estaban en las obligaciones familiares y en las cuestiones de trabajo que difiere mucho al día de hoy, ¿no? Entonces yo creo que esta parte que no hay que también olvidar que son jóvenes que vienen con otro tipo de aprendizaje, son más resolutorios, son más visuales, tienen mucha hiperactividad visual y cibernética. Ahí es cuando nosotros también, en cuestión generacional, tenemos que voltear y tenemos que ver, bueno, cómo los apoyo para que puedan ser resilientes, que es la etapa en donde ya superas tu trauma, que bien lo explicaba la teoría que nos compartiste, lo agradezco mucho, Oscar, y esa parte pues te va a ayudar a poder salir exitoso y adelante. Me encanta lo que dices y para el público que nos está escuchando, tuvimos hace tres, ya no sé cuántos programas, a Antonio. Antonio nos hablaba del nervio vago. Bueno, la teoría polivagal lo que habla es del sistema nervioso autónomo, como cuando todos, incluyendo, y yo puedo contar por puños y les mando todavía a repartir, todos en algún momento hemos tenido algún trauma. Porque trauma, ¿qué es? Un evento que no pude resolver porque no tenía las competencias emocionales, como dice Nacho Cañedo, que está comentando. Por eso la importancia de la inteligencia emocional, por eso la importancia de que estos programas se vinculan a organismos serios. No nomás es hablar por hablar. Y la teoría dice que de lo vivido, de lo experimentado, el trauma, que es una experiencia que yo tengo que resolver. Porque entonces, si yo, y lo digo con la honestidad que me caracteriza, porque mi mamá tuvo 6 hijos con distrofia muscular, yo tuve un trauma de abandono, voy a vivir culpando a mi mamá como se culpa hoy a esos jóvenes, que estoy de acuerdo, hiperactivados, resolutivos y todo, viven buscando culpables, mi papá, mi mamá, mi tío, todo el mundo tiene la culpa de lo que te pasa. Ya hay un momento y tú te tienes que hacer responsable. Y la teoría lo dice de una manera muy sencilla. Luego tendremos otro programa porque está maravilloso eso. Cuando yo me siento seguro, es porque me siento acompañado, porque me pusieron límites, porque los establecí. Cuando yo me siento movilizado, o sea, me empiezo a mover, es a buscar la parte resolutiva. El tema está cuando ese trauma, voy a quitarle la palabra trauma, porque para no recordarnos a todos lo que tenemos. Cuando esa experiencia que no fui capaz de resolver, porque no tenía los recursos, tenía un año, 2 años, y mi papá, por cómo fue criado, tampoco tenía esos recursos, hoy el adulto, si quiere vivir en bienestar, lo tiene que resolver. Y ahí es donde caemos en la movilización, que es buena. No siempre, hay que movilizarnos. Pues la movilización está a la exploración, que es donde venían las teorías del apego, o a la inmovilización, a pelearme. Cuando te inmovilizas es donde entras en un problema. Y fíjense bien, ahorita, Mind to Feel para mí es una movilización, porque al final yo siempre lo digo, la plática con Maru, con Noemí, el previo para invitarlas, convencerlas, que Maru le dijeran de la Universidad de Burgos que no iba, que iba. Ahorita que no podíamos entrar al programa, hay dos. O me movilizo o me inmovilizo y me paralizo. Y ahorita, ¿qué estamos viendo? Que esta gente llega a las empresas y así reacciona, esperando que todo le decían. Hay directivos que están esperando que todo. ¿Y por qué hablo de las empresas? Porque miren, ya está conectado, por ejemplo, Torres de Mazatlán, Nacho Cañedo, que es un líder para mí en todo lo que ha mandado de psicología positiva, todos los certificados y organizaciones, cómo lo ha aplicado, cómo se puso a estudiar por su cuenta, todo esto, una empresa que tiene 7 o no sé, recuerdan, don Nacho, cuántos premios internacionales por la calidad de vida de sus trabajadores. Aquí está conectado CAI, una empresa de mi querida amiga Esperanza Kazuga, que ya debe de estar conectada. ¿Pero qué es? Una empresa japonesa que ahora, además de la productividad, busca la relación. Ya te vi conectada, Sandrita, ahí, y todos ellos, si reciben capacitación, además de la técnica para hacer sus productos, con una certificación hasta de Disney,
Ahora, sí importa la relación, sí importa la calidad de vida, ¿sí? Tenemos también conectada gente de Green Company. Green Company nos ha tocado vivir, ahí está Javier, está un equipo de gente, Javier es el de Capital Humano, Desarrollo Humano, Javier, nos ha tocado vivir juntos Otis, destruyó Acapulco y trabajamos en las emociones primero de la gente. Hoy Acapulco es un orgullo y una referencia de cómo intervenir emocionalmente. Pero también tenemos universidades, porque este programa suma. Claro, está Elsa Contreras desde Los Mochis, está Marco Ibarra, de aquí todo el equipo de Mazatlán, ya te vi Cris, ya te vi Martita Espinosa ahí conectado, pero también está Yoba Camacho, una referencia en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Está conectada Marielo Arce, la directora de la Universidad Autónoma de Occidente, y que para mí ha sido un vínculo muy importante con los psicólogos que apoyan a CoachMe, porque ella primero fue director, bueno, la conocí cuando era ni directora de psicología, yo y ella está como un referente y cambiando todos los programas de psicología para, es importante el psicoanálisis, pero también ahora es importante lo que previene, lo que funciona. Aquí ayúdenme, si alguien no me recuerda para estarlo viendo, Guillermo Sunají, un periodista y amigo personal, Beatriz, ya te vi, Marta Morales, ya te vi, Nacho Ciro, ya te vi, Johnny Centeno del Instituto Andes, Adán Garzón, Alma Chío, Susana Valdés, Javier Castillo, Tere Astorga, no sé si la conoces, y un tal Domingo, no sé si los conoces, Judy, Noemí, está Yusi Verdugo, mi Choquito, Alma Faga, qué gusto verte, Samantha Medina, que ahora resultó mi amiga Medina, que es de allá, de por Sonora, y apoya a ese equipo. No, usted ve nada aquí. Oye, de las empresarias ejecutivas de Mazatlán. Nadia, siempre será un gusto, eres un ejemplo de desarrollo. Lupita de la Cruz, Marta May, May Moreno, Elizabeth Vallejos, tienes mucha razón en tu comentario. Muchísima razón, ya vi también conectada a Clarita Barrón, Patricia Rodríguez. Mi querido Gerardo Hernández, no pusiste en qué parte del mundo andas, pero ya está conectado el presidente de la Asociación de Empresarios del Entretenimiento en México. Está también conectado Santi Hernández, Santi Espinosa, Nubia Sierra, alguien que te ha de saber muy bien que esté conectado, este orgullo. Nat, ¿le conoces? Sí, ¿verdad? Muy bien, sí, estamos de acuerdo. También está Liz Pine, hasta Chile. Oye, de Colombia ya está Tete, está también ahorita César Valenzuela, Joaquín Porcayo, que saludos, amigo Joaquín, es un gusto que estés por aquí. Déjenme ver qué más. Bueno, luego sigo saludando, repórtense ustedes. Ahorita nos vamos con empresas y todo a una pregunta, Noemí, que a mí por momentos tengo que trabajar la meditación para bajar la ansiedad, ¿sí? Es en un mundo que las redes sociales y la misma sociedad nos hemos puesto role model perfectos, casi de superhéroes, ¿cómo seguir trabajando en los jóvenes para que también abracen sus sombras? Diría Nietzsche, sus claros oscuros. Es algo tan interesante de reflexionar, ¿no? Y que en ocasiones es complejo. Es de dónde parte, sobre todo los más jóvenes, de dónde parten, de dónde vienen, si en algún momento de sus vidas aceptaron estas situaciones de no ser perfectos, el, siempre te tienes que ver bonita, bonito, portarte bien como tal, esto era mucho más clásico en nuestras épocas. Ahora los jóvenes son un poco, se muestran un poco más desinhibidos en ciertas cuestiones. Sin embargo, el hecho de aceptar que no somos perfectos, ese es el primer paso, que no siempre me tengo que ver bien para los demás, que primero me tengo que aceptar como como yo me pueda sentir mejor. Día a día vemos jóvenes en todos nuestros
ámbitos educativos, ¿no? Que son tan diversos, con tanta heterogeneidad, y cuando tenemos alguna situación, le hablamos a las familias o a las personas que de quien depende este jovencito, esta jovencita, y empezamos a escuchar estas historias y dice uno, ¿de dónde parto? ¿Cómo lo hago? Y muy seguramente cada uno de ellos tendrá diferentes retos, así como los tuve yo cuando yo estaba joven, es trabajar desde la empatía, trabajar desde la escucha. Y algo también se habla desde el tema del apego y del tema de la crianza, de qué necesidad partes. ¿Partes de tu necesidad de educar como formador o de la necesidad que tiene ese estudiante de ser escuchada o escuchado? Creo que esa parte no la tenemos que seguir trabajando como formadores nosotros. ¿Desde dónde partimos? Estoy partiendo realmente de la necesidad de yo mostrar lo que yo sé, lo que yo soy, cómo lo estoy haciendo. Estoy escuchando realmente a la familia, estoy escuchando a esa estudiante, a ese jovencito, lo estoy observando, porque eso también se habla en la crianza positiva y en el apego. Un apego seguro, positivo, es aquel que me marcó límites, es aquel que me dice que también me puedo equivocar y que de eso puedo aprender. No pasa nada si te equivocas y tú sigues haciendo lo mismo y vas a seguir dando vueltas y vueltas haciendo lo mismo. Eso no construye. Entonces, ese reto es el que observamos en estos momentos, ¿no? Es cómo trabajamos nosotros desde la parte de la empatía y una escucha que construya y que podamos tener estos acuerdos tanto con los estudiantes como con las familias. Hemos dicho que es una generación de cristal, y en algún momento yo escuché de alguien que decía así, pero pueden ser de cristal templado, dependiendo de cómo nosotros les ayudemos a que eso suceda, porque el cristal pasa por un proceso para templarse. Ese proceso no se va a vivir solo. El estudiante debe de tener esa figura o ese entorno para que suceda. Y en ocasiones lo que llegamos a observar son padres de familia o tutores o quienes estén con esos estudiantes temerosos de aplicar ciertos límites porque tienen el temor de decir, ¿y si lo traumo, como tú hablabas hace rato, qué trauma le voy a generar? No hablemos de traumas, hablemos de que esta experiencia, ¿qué le va a sumar a ese ser humano? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que vivimos en el día a día, es cómo construimos desde la empatía, desde el decir, sí hay límites que tenemos que trabajar, pero desde la parte humana. Si tengo que aplicar una sanción, aplico una sanción al comportamiento de esa persona, no a la persona. Es trabajar mucho también con nosotros mismos, decir, mis juicios, mis historias no tienen que ser aplicadas en ese estudiante, porque si yo creo que eso está mal, porque es algo moralmente malo, pues ¿qué creen? Para esta generación, pregúntenle qué es la moral. Así que eso de qué se trata, con qué se come, ¿no? Es realmente cómo se siente esa persona, ¿no? En lo que está haciendo. Entonces, es lo que veo, es lo que vivimos y es lo que estamos trabajando en este momento, ¿no? Y que es un reto, porque hay que trabajar también primero trabajar en uno y aceptar esas luces y esas sombras que uno tiene y cómo las pones al servicio de otro. Y lo comentaba también Maru, cómo de la manera transgeneracional yo puedo evitar, si soy consciente, el aplicar los mismos juicios e historias que a lo mejor me aplicaron a mí, ¿verdad? Y no aplicarlos en alguien más. Yo siempre pongo una historia y con eso acabo. Yo heredé de mi papá de ser tartamuda. De chiquita yo no hablaba porque me daba temor a que se rieran de mí. Y esas historias, esos juicios, luego usaba lentes y en aquellos tiempos eran pocas las personas que usaban lentes y se reían de mí. Y yo recuerdo mucho a mi hermana defendiéndome de las personas que se reían de mí. Y eso me marcó. Yo decía, tengo a alguien seguro que me ayuda. Y mi mamá que me decía, no importa que tartamudees, tú habla, tú no te calles, tú dale. Y esa también, esa parte de ese apego seguro de decir, no pasa nada si alguien se está riendo de ti. Si tú estás segura o seguro que estás construyendo y tienes a alguien que te está guiando de una manera muy firme para que eso suceda. Y eso es lo que tenemos que seguir construyendo con los estudiantes. Qué bonito lo dices, Noemí, y qué bonito el ejemplo que pones, porque muchos de nosotros hoy, y no voy a spoilear mi libro,
todos los miedos que tenía yo de esa, y cuando hablo que pasaron 40 o 45 años para darme cuenta que ese perfeccionismo era una herida de abandono. Y hoy no hablo de sanar las heridas, hoy hablo de que cuidar desde la afectividad primero mía, que esa cicatrice correctamente. ¿Para qué? Para que no se vuelva a infectar, ¿sí? Porque en este mundo del pensamiento positivo, que quien me conoce sabe que soy alérgico, me ha costado mucho ser psicólogo positivo, aplicado, desde un rigor científico, es, y lo decían, cuando hablábamos de Bowlby y las teorías del apego, él decía, la gran diferencia donde no estaba de acuerdo él con toda la escuela del psicoanálisis, es que decía, es que la experiencia en los primeros años se puede sanar y ya no ver hacia el pasado, ver hacia el futuro, que es lo que tú marcas muy bien. Pero aquí también tenemos el otro reto, Varo, el reto de que estamos con programas para que estas personas a pesar de sus heridas que todos tenemos, a pesar de todas esas experiencias que a lo mejor nos toca a cada quien cicatrizar correctamente, tengo que ir a interactuar al mundo como líder, como empresario. ¿Cómo ves tú esa parte? Pues ahorita te voy a comentar cómo la vemos en Tech Milenio, porque ha sido una parte que anteriormente, estoy segura, no se llevaba a cabo en ninguna institución. Anteriormente hacíamos programas y no nos importaba más que el temario, el 1, 2, 3. Y se aprendía bien y recordemos que era así como que el maestro enfrente de todos los alumnos. Cuando empezamos a tener estos cambios y que observamos, y como bien decía Noemí al principio, pues la cuestión pandémica nos cambió y nos vino a traer formas diferentes de aprendizaje. Esta manera en que se empezó a enfocar al día de hoy con la innovación educativa, pues en Tech Milenio empezamos con los lanzamientos de Maps. Y a lo mejor yo te pudiera decir, bueno, queremos que ahora haya certificados que sean apilables y flexibles. Pero te he de contar, Oscar y Noemí, que estamos yendo mucho más allá. Ya nos estamos nosotros enfocando hacia cómo puede haber un bienestar para el alumno, que no nada más sea su éxito profesional. Ahorita, si el estudiante de preparatoria estamos viendo que no trae una higiene de sueño, imagínate cómo estaría en posgrado. Y esto nos llevó a un estudio y un análisis que hicimos con alumnos de posgrado, y fue muy revelador saber que de sus 24 horas, 10 es dedicada a lo laboral. Se levanta y se prepara, come media hora, se va otra vez a su hogar. Y si ese día tiene posgrado o maestría y su clase, agrégale las 3 horas, y luego si tiene la tarea y la evidencia, pues a qué horas respira nuestro alumno. Entonces, si ustedes se fijan, esa parte pues ya se está volviendo complementaria y muy importante para que el diseño de nuestros programas precisamente vengan ya de un bienestar integral, que venga validado por nuestra dirección de salud y bienestar que tenemos. Les aplicamos instrumentos, y yo creo que este instrumento que hacemos nosotros para detectar sus razones de bienestar es precisamente para poderlos apoyar, como bien decía Noemí, en esos puntos que vamos a ver nosotros como que te falta reforzar. No los bloquees, como bien nos decías tú, no los dejes como que, ay, sí, ya sé que no duermo, pero pues es un problema que traigo. Al contrario, ¿cómo te apoyo para que puedas tener éxito en todas las actividades que vas realizando? Es un gran reto, incluso ahorita que estamos precisamente con nuestros formatos, que si es híbrido, que si es virtual, que si tiene que estar presencial. Creo que cada uno de nosotros también tenemos que identificar de qué manera podemos aprender mejor, porque luego queremos resolver la vida de todos, pero no escuchamos al que va a estar con nosotros. Entonces, se ha vuelto una parte muy interesante de una escucha, un análisis, y aplicar precisamente programas y formatos a esa escucha para entender precisamente cómo es nuestro aprendedor el día de hoy.
Y qué desafiante, ¿no, Maru? A nosotros que nos toca implementarlo se oye muy, se escucha muy bonito y todo, pero a la hora de que volvemos a lo mismo, que vamos a interactuar en el salón con 20 o 25 personas o en el salón virtual con esas personas que apagan la cámara, que no están presentes, que no están en atención plena, no puedes dar lo que no tienes. El reto es como formadores, cómo nos preparamos para esta parte, para también volver al principio de esto, al establecimiento de límites. Porque si un profesor no trabaja en él, no puede trabajar en la otra persona. Si un profesor no está bien, entonces a mí, y hablábamos hace rato de los alumnos que nos llegan de escuelas constructivistas, de otro tipo de, y escuelas todavía tradicionales, ir por el resultado, y lo dice Fred Kotman, ir por el resultado sin cuidar la relación y la integridad, es lo más peligroso que hay. Porque hoy tú que estás hablando de la ética, por lograr algo, soy capaz de empeñar mi dignidad y las relaciones que yo tengo. Entonces, ¿cómo lograr ese equilibrio? Pues es parte de que es el siguiente programa de Time to Feel, porque es desafiante, ¿eh? Porque es más, lo digo porque me tocó. A las personas que van a gestionar MATS desde la coordinación docente, se les está preparando para que lo afronten, porque es un nuevo modelo de profesor, un nuevo modelo de todo, y cómo se está preparando para que ellos, a pesar de MATS, sean felices. MATS es un proyectazo pensando en el alumno, pero aquí viene lo mismo, y con esto me gustaría ir cerrando porque con ustedes y el tiempo vuela y yo feliz de tener las 3 horas más. Es, el gran reto es ir a aceptar tartamudo, los lentes, el bullying, lengua mocha, eh, lo que no me guste que me ponían a hacer, pero lo que no podemos negarle a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, es que asuman su responsabilidad. ¿Sí? Lo dice la teoría Kaiser, de que lo que preocupa es que, fíjate bien, si no sanas, si no curas, si no cicatrizan correctamente tus heridas, ahí está el diabetes, ahí está el suicidio. Y son estadísticas impresionantes, ¿eh? Nos lo dice también Ashworth cuando trabaja la teoría del apego, cuando dice, a ver, si tu mamá no te dio el afecto que necesitabas, ¿sobre dónde lo vas a vincular? Porque no puedes vivir los 2 primeros años de tu vida quejándote. El promedio de vida ahorita está en 75. O sea, ¿vas a quejarte 73 años de tu vida o vas a hacerte cargo? Porque luego vemos al niño de prepa como muy chiquito para tener responsabilidades. Dices, hijo, era chiquito. Cuando antes, a los 12 años, algunos ya trabajábamos. Luego vemos al chavo de profesional que necesita un año sabático para que vaya a la vida profesional. Hijo, a los 23 años, ¿cuántos ya habían formado una familia? Y no estoy diciendo que los tiempos de antes son mejor. No, lo único que no podemos negar y que está fundamentado en los estudios de Baldwin es que disasociar genera más traumas y tenemos que hacer que la disasociación llegue a qué? Al afrontamiento positivo. ¿Con qué te quedas de este programa, Noemí? Es tan rico todo el conocimiento que hay detrás de todo esto, ¿no? Toda la parte científica que luego la podemos vivir. Yo me quedo con la analogía de la mariposa y la crisálida, que me parece muy apegada a esto de la crianza positiva y al apego seguro, ¿no? Una oruga, cuando se va a transformar en mariposa, batalla mucho para cortar el saquito, batalla mucho, se esfuerza y es un proceso largo y doloroso para esa oruga. Y en algún momento esa telita se rompe y salen las alas de la mariposa. Imagínense qué pasaría si yo no quiero que esa oruga sufra y le corto la telita. ¿Qué sucede cuando eso pasa? La oruga no desarrolla bien su sistema y se termina muriendo. Se puede abrir la mariposa, pero no va a sobrevivir porque no vivió ese proceso.
Para mí, yo con eso me quedo, que todas las cuestiones de crianza, de todo lo que vivimos en estos nuevos retos, en este entorno, tiene que ver con eso, que los jóvenes y nosotros mismos como seres humanos nos debemos de sentir seguros, de poder tener las herramientas para salir adelante, tener referentes de apoyo, pero que aún a pesar de eso la adversidad no está peleada con sentirnos bien. Tenemos que vivir ciertos procesos para poder madurar, para poder crecer. Vean la naturaleza y esa nos da la razón en todo. Hay procesos que la naturaleza vive y gracias a eso tenemos muchos ejemplos como el águila, como la langosta. Con eso me quedo, Oscar. Muchas gracias por la invitación. No, y al contrario, es otra vez, lo repito en casi todos los programas, la adversidad es parte del bienestar. No podemos quitarlo, no podemos habilitarlo de otra manera. Maru, ¿con qué te quedas? Pues agradezco y la verdad, como dices, nos va el tiempo como agua. Noemí, muchas gracias por compartir también estas historias, Oscar, ni se diga. Creo que parte de lo que yo me quedo es ¿qué hacemos nosotros que ahora lideramos toda esta cuestión educativa para precisamente poder proporcionar estas herramientas para que todos los líderes de empresa, todos los que pasen por un proceso de aprendizaje, pues puedan todavía tomar la perspectiva humana, que puedan tener decisiones éticas, que se cuestionen, que formen parte de este diálogo interno y sobre todo, creo que parte y que sí debemos seguir impulsando es humanizar la educación. Tengo que poner al centro al alumno, pero no como un aprendiz técnico, sino como alguien que es un sujeto pensante, que siente y que vive una vida con propósito. Y con eso terminaría, porque ahora precisamente con el doctorado veía yo cuántas reglas políticas hay para la educación de la niñez y del adolescente. Y yo decía, ¿y por qué no impulsamos la educación para adultos? O sea, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué nos preocupamos por vivir muchos años, pero por qué no nos preocupamos por educar muchos años? Con ¿Y eso me cómo quedo. cambiar la cultura del adulto que a los 60 años ya lo que quiere es únicamente sobrevivir con huidas emocionales, cuando la educación construye, el aprender algo inspira y da sentido, ¿sí? Y eso está comprobado en la teoría, en la teoría de del adulto mayor feliz y la longevidad está el darle un sentido, no nomás flotar, navegar, ponte a hacer ejercicio. Ahí están las zonas azules, ¿sí? Las que más viven con 10, 15 años más de longevidad, es los que tienen un sentido, un propósito, hacen comunidad, hacen tribu, hacen ejercicio, plantan, se sienten útiles. Y creo que la educación en este mundo que hoy está 1000 veces más cambiado, ¿sí? 1000 veces. En los últimos 4 años los cambios han sido, es más, ya no se sabe si la democracia es mejor que lo otro, ya todo está cambiando. Era un mundo globalizado, ahora ya no, vean nomás nuestros amigos de Estados Unidos, antes era el país de donde conseguías todo, ahora no, hay carencia de producto porque se cerró, pero esos serán otros temas, porque el programa de junio va a estar impresionante, yo me quedo orgulloso y seguir admirando el tamaño de amigos que tengo. Gracias, Maru, gracias, Noemí, y a todos nos vemos en el programa del mes de junio. Y ahora sí, apliquemos algo de lo que vimos hoy. ¿Cómo vamos a mejorar un poquito? Primero nosotros, para luego ir a darle al otro. Bendiciones.